Él es el fundador del Museo Ferroviario de Cipolletti. Hoy nos visita nuestro programa de Café Turístico Enzo Martinetto. Bueno, Enzo, la verdad un placer que nos hayas visitado. El gusto ha sido mío y muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Bueno. Te agradecemos. Es importante que podamos expresarnos de lo que hacemos, cómo se inició todo, porque esto se inició en el 2000. Ah, mirá. Y no se inició como museo ferroviario. Ajá. Nos reunimos en el 2000 porque el 2000 se cumplieron los 100 años del ferrocarril acá en la zona, ¿no? En la confluencia, digamos. Sí. Y entonces nos reunimos acá en el Goldman, en el supermercado. Hicimos una presentación ahí con trencitos, con un señor. ¡Ay, qué lindo! Un señor de roca, tenía una maqueta chiquita, la trajo ahí, la pusimos ahí. Y nosotros teníamos faroles y una serie de cosas del ferrocarril, ¿no? Y lo presentamos ahí. Y ahí decidimos hacer una maqueta. Pero ninguno de los que fundamos el museo, ninguno fue ferroviario, ni éramos ferromodelistas, ni éramos maquetistas. Qué interesante. Teníamos un gran cariño por el ferrocarril. Claro, el ferrocarril para nosotros representa, para cada uno de los que fundamos el museo, representa algo especial. Para mí, por ejemplo, yo vivía en la provincia de Santa Fe, en un pueblito muy chiquito, tenía 2.500 habitantes. Ah, mirá, qué Y lindo. la única escuela que había era la escuela primaria, no había escuela secundaria. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Andino. Mirá. Andino, que es pasando Timbúes, Jesús María Timbúes, hay un camino hacia la izquierda, pasando el puente del río Carcarañá, que va a Andino, Cerodino, Clarque, Díaz, Totora. Qué interesante. Y ahí pasaba antes el ferrocarril. Antes y ahora sigue pasando. Claro. El ferrocarril Bartolomé Mitre era en ese entonces. Claro. Ahora es Ferrocarril Central Argentino. Mirá. Y si no hubiese sido por el ferrocarril, yo no hubiese podido estudiar, porque al haber escuela primaria nada más, escuela secundaria había que ir a Rosario o a San Lorenzo. Claro. Ah, sí. Claro. Y entonces a mí me dejaban, el tren me dejaba en Rosario Central, la estación Rosario Central, a 1 cuadra y media de los salesianos. Y ahí yo pude estudiar. ¿Vos sos alumno de los salesianos? Sí. Yo también. Sí. Y vos sabés, cuento un aviso. Hace pocos días, poco tiempo, llegó a Viedma, y lo conocí, el rector mayor de los salesianos, el sucesor de Don Bosco, que vino a una gran ceremonia, y fueron cerca de 1 millar de personas de la Patagonia y de otros lugares, por la santificación de Artemides Satti. El sucesor de Don Bosco, por eso te lo menciono. Sí, exacto. La historia, así que vos sos exalumno. Yo soy exalumno, de la Escuela de Arte y Oficio. Claro. Yo me recibí con el título de maestro nacional orfebre, y el título nacional venía desde Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán venía el título. O sea, el colegio de los salesianos mandaba las notas a la Universidad de Tucumán. Y allá pedían el título. Te hago esta pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste vos al Alto Valle? ¿En tren también? No, llegué en colectivo porque el tren de pasajeros no funcionaba en ese entonces, porque yo hace 30 años que estoy acá. Yo vine en el 89 acá. Claro. Justo. Claro. Así Poletti. A Cipolletti vine porque mi hijo era viajante de comercio y se había casado y no había ninguno de la familia acá en la zona, y mi mujer comenzó, que van a tener hijos, va a haber que colaborar, que ayudar, claro. Y una serie de cosas, claro. Y bueno, y acá aterricé. Claro. Me quería ir de Cipolletti porque hace 30 años Cipolletti no es lo que es ahora. No, claro. No me quería volver, no quería saber más nada. Y fui a
a alquilar en una calle de tierra, donde uno salía recién bañadito, hacía 2 cuadras y con el viento quedaba hecho una milanesa, ¿no? Claro. Así que bueno, ya no quería más, no quería volverme, ¿no? Qué lindo. Bueno, Pero te quedaste. me quedé. Sí, ahora acá ya hice amigos y esas cosas. Pues nosotros los viejos ya tenemos muchos problemas para hacer amistades. ¿Por qué? Porque somos muy selectivos. Sí, sí. Queremos saber de dónde vienen, de cómo son, qué piensan. Y una serie de cosas. Los pibes hacen amistades en forma inmediata. Sí. Se ven hoy y dicen, ya un amigo. Sí, Ya es un hay amigo. mucha gente. Claro. Y nosotros, para titular de amigo a alguien, necesitamos tiempo. Y te juntaste con amigos del tren después de ese encuentro. Yo tengo un cuñado en Rosario, que es fundador también de Amigos del Riel en Rosario. Mirá qué bien. Mirá qué título. La Asociación Amigos del Riel en Rosario. Sí, ellos tienen muchos más años que lo que tenemos nosotros acá. Nosotros del 2000, recién acá, Claro, ¿no es cierto? Hace 23 años Claro. estamos. Y entonces, como había salido en el diario que se reunían algunos para hacer homenaje al ferrocarril, la llegada del ferrocarril acá a los 100 años, entonces fui a ver si conseguía literatura o algo para mandarle a mi cuñado allá. Ajá. Y ahí nos conocimos entre varios y dijimos, resolvimos hacer una maqueta. ¿Y quién la sabe hacer? Porque ninguno era ni ferromodelista, Claro, ni maquetista, ni nada de eso. Y bueno, vamos a averiguar, dijimos. Entonces comenzamos a averiguar, compramos revistas y una serie de cosas, y además fuimos autodidactas en la mayoría de las cosas, porque la maqueta que tenemos, no, de esa forma como está hecha, no está hecha en ninguna parte del mundo. Mirá vos. Así que eso después lo van a ver cuando le mostremos allá. Y bueno, nació con la idea de hacer una maqueta todo esto. Después nos llevó 10 años hacer la maqueta. 10 años. 10 años. En el 2010 la teníamos terminada y nos sorprendimos nosotros mismos de lo que habíamos hecho. ¿Y sí? Entonces dijimos, esto no es... Perdona, pero ¿dónde empezar? Porque es una maqueta enorme. ¿Dónde la empezaron a construir esa maqueta? La comenzamos a construir en la calle Roca, en 1400, después que alquilamos un galpón en la calle Perú y la Esmeralda, ¿no? Y después de ahí ya salió la maqueta terminada y nos sorprendimos nosotros mismos y dijimos, esto no es para tenerlo en un galpón e ir a jugar nosotros con los trencitos, no tiene sino que es sentido, para mostrarlo. Claro. Y esto, entonces la trajimos a la calle Menguel al 900, ¿no? Y ahí la inauguramos la maqueta, que estuvo Bueretilde ahí, porque, en la inauguración. Estuvo el segundo jefe de distrito ferroviario que tocó las 2 campanadas para darle más Y ahora arranque a la maquetista. voy a tocar yo la campanada, Sí, porque sí. vamos a tomarnos un cafecito y continuamos en el segundo. Como ¿Cómo usted no? diga, como usted disponga. Bueno, y esto que Bueno. contabas de la maqueta, Exacto. contanos, ¿dónde está ahora? Ahora está en la estación ferroviaria de Cipolletti. Fernández Oro al 451. Porque como para que la gente sepa dónde Sí, poderlo ver y visitar. lógico, claro, y es interesante. muy importante eso. Y ahí llegó la maqueta famosa. Ahí llegó después en el 15, en el 2015. Ah. Antes que estábamos ahí en la calle Menguel. Y ahí empezó a nacer ese museo ferroviario. Claro, pero nosotros primero, cuando vimos que la maqueta era importante, resolvimos hacer una fundación. La fundación se llama Cabús Trenes. La palabra cabús es una palabra argentinizada por nosotros, inglesa argentinizada por nosotros, ¿no? Ajá, qué interesante. ¿Qué significa? Significa caboce en inglés, doble O y doble S, que es cocina, que correspondía al último vagón que llevaba la formación de tren, donde iba personal ferroviario, y cuando el tren era de vapor, cuando iba en declive, los vagones empujaban a la máquina.
Entonces tenían que salir de ese vagón de cola, caminar por los techos de cosas y bajar de los vagones, Sí. bajar en cada vagón y ajustar los frenos para que no empujaran a la máquina, ¿no? Para que no se vaya Mucha con gente, la inercia. muchos ferroviarios de esos fallecieron porque con el traqueteo del tren Se cayeron, claro. Y nosotros nos autotitulamos vagón de cola del ferrocarril tomando la palabra cabús, que es la palabra argentinizada por nosotros. No lindo. quisimos ponerle la palabra inglesa, Claro, ¿no? claro. Es algo nuestro, es algo de acá y no. Autóctono. Exacto. Mirá vos. Bueno, y entonces ¿Y qué hace esta fundación, Enzo? la fundación se dedica al desarrollo, a la propuesta, a mostrar los bienes tangentes e intangentes del ferrocarril. Bien. Los intangentes son aquellos que el erario público, ¿no? Considera de interés para ellos por los recuerdos, lo que Claro, mueve las emociones. exacto, ¿no? exacto. Y el tangente es las cosas físicas, como son los elementos Los del ferrocarril. elementos, claro. Claro. La maquinaria. Claro, claro. bien. Y bueno, y ahí entonces resolvimos hacer el Museo Ferroviario. Comenzamos a ver dónde conseguíamos piezas del ferrocarril. Claro. La Casa de los Escritores acá tenía, en su local, tenía casi todos los elementos que eran de acá de la estación de Cipolletti. Claro. Entonces nosotros los pedimos, hicimos un inventario, una nota, y nos cedieron esos elementos que les pudimos. Y después mucha gente del ferrocarril que fue Fue aportando faroles y una serie de cosas, ¿no? Que Se reunieron en el claro. lugar. Y ahora nosotros hemos llevado mucho la historia en adelante a través de gigantografías, Claro. con fotos de acá de Cipolletti, de la zona, incluso hasta Zapala. Ay, qué bueno. Mira qué lindo. Así Como que- una reconstrucción histórica de Exacto, lo que fue porque el sucediendo. ferrocarril fue fundador de pueblo. Por Acá supuesto. cuando llegó el ferrocarril acá no había absolutamente nada. Nada. Esto era desierto total y absoluto. No había árboles. Los árboles crecían a la orilla del río y en su mayoría eran sauces. Qué interesante. Sí. Sí. Acá era piedra, arena y viento constante. Qué No te lindo. hubieses venido en esa época. No, había que ser muy valiente, muy hombre para vivir acá. Y sin embargo vino gente. Pero qué Claro. interesante eso que contás. Sí, es cierto, es cierto. porque era la comunicación, era fundamental. Claro, claro. Y el ferrocarril fue también el que construyó el sistema de riego. Claro. Está bien, el proyecto fue del ingeniero César Andrés Cipolletti, Famoso. pero la construcción la hizo el Ferrocarril Sur, el ferrocarril inglés. Traía los materiales de Bahía Blanca, lo bajaba en el puerto Ingeniero White, lo cargaba en el ferrocarril, hicieron el tramo a Bardas del Medio, Claro. donde está el dique, Sí. y ahí hicieron el dique y también los canales de riego. Y después la Fruit Argentine, que era para congelar la fruta, Sí. que Claro, estaba para acá en Cinco empacarlo. Saltos, claro, que estaba acá en Cinco Saltos. Ellos, la estación experimental, La famosa, también, claro. todo Qué eso lo hizo el historia. Ferrocarril Sur. Aún más, decir en cuánto tiempo hizo el Ferrocarril Sur el trayecto desde Bahía Blanca acá a Cipolletti es cosa prácticamente incomprensible. Hoy en día. Porque fueron 552 kilómetros de vía con terraplenes, puentes, perforación para el agua, para recargar las máquinas de vapor, porque el agua se calentaba y se evaporaba. Que las vemos todavía en las torres en muchos pueblos. Claro, pero ellos hicieron molinos, pues fueron plantando Claro. molinos. Sí. Y cada 40 kilómetros había un molino. Porque había que recargar el agua, si no la máquina se paraba y no funcionaba más. Decime una cosa. Y lo hicieron en 3 años y 4 meses, Julio. Y yo te hago una pregunta. A pico, pala y carretilla, otra de las cosas que tenemos que decir, porque ahora tenemos las máquinas modernas y todo. Sí. Y hay obras que hace más de 10 años que tenemos, como la Ruta 22, todavía no se terminó, con las máquinas modernas que tenemos. Pero decime una cosa, porque es apasionante y el que te ve a vos hablar así,
vos no fuiste ferroviario, pero toda esta riqueza histórica, pero si ¿cómo la pusimos un recogiste? museo, si pusimos un museo ferroviario, alguien tenía que empaparse un poco de la historia, porque si no, ¿yo qué le explico a la gente que va al museo? Divino, totalmente, pero, Enzo, estoy sorprendido. pero me parece que la pregunta apunta, la tuya por lo menos, decir ¿qué es lo que te motivó en realidad a tener esta idea, digamos, de armar esto del museo, de tener esta que es apasionante. tangibilidad con la tangibilidad? O sea, la maqueta ferroviaria es la estrella del museo, porque es muy importante y no hay nada en la región que supla esta maqueta o que iguale a esta maqueta o que se acerque a lo que es esta maqueta. Hay que visitar. Claro, por eso que digo que es bueno que sea la visita ahí, en el museo. Claro, pero con lo que te dice Andrea y que te hacemos los dos, a vos te apasionó y empezaste a leer, a recoger información. A mí y a otro y a todo el grupo. Al grupo que se unió a esto, ¿no? Qué lindo. Y trabajábamos, fueron 10 años para la construcción de la maqueta, trabajábamos desde las 8 de la noche después que salíamos del trabajo hasta las 12, la 1 de la mañana todos los días, menos el domingo porque si no ya nos echaban de casa. Bueno, digamos, los voy a invitar a un cafecito, pero continuamos en el tercero. Sí. Bueno. Evidentemente vos has estudiado, has leído y sos un apasionado por esto, pero tenés un equipo de colaboradores, de amigos que forman parte. Sí, por supuesto, y compramos libros y tenemos libros y los tenemos ahí también para la consulta de la gente que viene al museo. Y tienen elementos, que eso es lo interesante. Sí, por supuesto, sí. Porque nosotros hemos visitado... Aún más, tenemos las herramientas con que hizo el ferrocarril inglés, el ferrocarril acá en la zona. ¡Qué bueno! Están puestos sobre una pared ahí. Hasta tenemos los guinches que se usaban, los criques, porque... Qué bueno que han logrado la colaboración para tener eso. Nosotros hemos visitado el Museo de Darwin y algunas cosas en Jacobacci, de lo que era la trochita también. Y el tren de la línea sur. Sí. Pero esos elementos para que la gente, y las fotos, que la gente descubra lo que fue, y algo excepcional, lo que contás, que es cierto, en 1 año y mes hicieron la vía, y la ruta 22 todavía no se terminó. 3 años y 4 meses, 552 kilómetros. Claro. Había que aplanar, hacer los terraplenes, ¿no? Y poner las vías. Los y puentes. todo a mano. Los rieles pesaban cualquier cantidad, no había guinches para mover los rieles. Claro. Se hacía con tenaza. Sí. Con tenaza, que un operario agarraba de una manija, que después la van a ver ahí en el museo, y otro de otra manija, enganchaban el muñón de la vía de arriba, pero la vía era muy pesada y medía 18 metros. O sea que para mover una vía tenía que haber varias tenazas con varios pares de operarios para poder moverla. Titanes. Claro, por eso que digo. Está bien, en ese entonces no había sindicatos, no había nada de eso, y posiblemente el trabajo haya sido algo esclavo también, lo levantarían a lo mejor antes de que amanezca, y a la tardecita noche le ponían un farol alumbrado a carburo como para que trabajaran un poco más, pero que las cosas se hacían. Pero está en la historia de cuándo se empezó y cuándo se terminó el ferrocarril, así que acá en la zona, o sea que no se miente en la cantidad de años. ¿Y cuánto tiempo fue? ¿En cuánto tiempo? 3 años y 4 meses hicieron el ferrocarril. Pero mirá vos. Eso, y vuelvo a repetir, ¿eso hasta Neuquén o hasta Zapala? No, hasta acá, hasta Neuquén. En Zapala se inauguró en 1914. El ferrocarril a Zapala. ¿Y en Neuquén cuándo se inauguró? En el 1904 se inauguró en Neuquén. Y 10 años después hasta Zapala. Claro, porque cuando se inauguró el ferrocarril acá, vino todo el contingente de gente de Buenos Aires para inaugurar el ferrocarril acá, y no pudo llegar porque vino la crecida más grande que tiene registrada la historia. 1 de junio, el día de la inauguración del ferrocarril, 1 de junio de 1899,
y tuvieron que parar en Chimpay y se vieron en la obligación de inaugurar el ferrocarril en Chimpay. No pudieron llegar hasta acá. Porque se había inundado el río. Claro, porque antes no había represa, no había nada. Claro, toda la lluvia y el agua que de hielo o lluvia que venía de la montaña. ¿A las vías la sacó? ¿Tuvieron que hacerlo de vuelta? El puente ferroviario acá sobre el río Neuquén fue hecho de madera en ese entonces, el primero. Y esa crecida lo arrasó por completo y quedaron los pedazos diseminados por toda la orilla del río. Y después entonces, en 1904, porque el puente de madera se terminó en 1902. En 1904 se terminó el puente ferroviario de hierro como lo conocemos hoy en la actualidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante! Claro. Qué lindo recorrer la historia y saber cómo fueron, digamos, sucediendo, además de digamos, de la importancia que tiene el ferrocarril y todo esto, ¿no? Total. El tema de los puentes, de cuándo fueron las crecidas, sí. vos comentás. Y en 1914 vino otra inundación muy grande que tenemos fotos ahí también en el museo, donde faltaban 40, 50 centímetros para llegar arriba a la vía del puente. Del puente ya de hierro. Claro, porque no estaba. Y yo tengo una la anchura que tenía el río Neuquén no es lo que tenemos ahora. Yo tengo una pregunta, vos que sos un apasionado de esto. El tren llega a Zapala, pero la idea de Domingo Pronsato y de otra gente de hacer la unión con Chile, ¿qué opinás? Y era importante porque hubiese sido una comunicación... Es importante, sí, pero no se hizo. No se hizo. Hay ideas de seguirla. Y sí, se hizo, en el gobierno de quién era. Sí, de Llovis, kilómetros. Sí, se hicieron 6 kilómetros, sí. Claro, pero la idea es pero no sé ni si están los rieles de esos 6 kilómetros. Claro. Si no se los sacaron, porque la depredación fue muy grande. Claro. Y otra cosa que yo quiero hablar, los otros días el diario Río Negro sacó un informe sobre las estaciones ferroviarias de la provincia de Río Negro. Y Neuquén. Y Neuquén también. ¿La leyeron ustedes? Lo leí. Bueno, es importante eso, declararlo patrimonio provincial. La de Cipolletti ya está declarada como patrimonio de la ciudad de Cipolletti. Pero las otras no, y hay muchas estaciones que ya están destruidas totalmente. Está la foto de una que está toda vandalizadas, claro. Y son realmente, patrimonio histórico. Claro que son patrimonio histórico. Entonces, si acá no había gente, acá no había nada, y llega el ferrocarril, y con el ferrocarril llegó la gente. Exactamente. Y después con el sistema de riego, porque si no, ¿qué venía a hacer la gente acá a un desierto? Qué interesante. La unión. Es importante. Es importante la revalorización, es importante el reconocimiento, porque hay una historia exacto. de cada pueblo. Es lo que vos decís, ¿no? Exactamente. Y después desde el punto, hay algo que en nuestro programa siempre hablamos. Esto del museo y esta vivencia histórica es importante desde el punto de vista turístico, porque en turismo, la cultura, el turismo, el deporte, todo tiene que ver. Y esto que decís vos, para que la gente conozca, porque el ferrocarril al final civilizó toda esta zona. Sí, por supuesto. Por eso que a nosotros nos honró la designación del Consejo Deliberante de acá de Cipolletti y del Congreso de la Nación de Buenos Aires, ¿no? Declarándolo de interés cultural, histórico, turístico y recreativo además. Mirá, muy bueno. Claro, porque sirve para todo lo que es. Claro, y ahí tenemos el cuadro ahí que nos dieron del Congreso y eso lo tenemos ahí en el museo. Bueno, visita obligada. Sí, es obligación. Obligada. Ya no iremos vamos a y mostraremos en el programa. No pueden esquivarlo más. No. Bueno, es un placer. Bueno, el gusto ha sido mío nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, esperemos la reunión ahí en el museo. Por supuesto. Y allá nos invitas un cafecito vos. Bueno, perfecto. Está muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.